Comenzamos la grabación. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí. Bien. Entonces vamos a hablar de memoria, que es un tema que nos merece atención porque nos va a permitir justificar las decisiones de, a veces, de qué tipo de microcontrolador utilizar y con qué características de almacenamiento de ese microcontrolador. ¿No? Arranquemos por el principio. Vamos a hablar del principio de funcionamiento de las memorias y después de la clasificación de las mismas. Esta era la estructura de nuestro microcontrolador. Nuestro microcontrolador tiene una unidad central de proceso o microprocesador, tendrá dispositivos de entrada-salida, en la cual tendremos los puertos de entrada-salida, en la cual también incorporaremos conversores analógico-digital, etc. Y tenemos la memoria. Recordemos que siempre los programas se ejecutan sobre la memoria física. Es decir, en el caso de nuestra PC, en el caso de nuestra computadora de escritorio, por más que tengamos un disco rígido de un montón de terabytes, siempre es importante tener una disponibilidad de memoria física, es decir, la memoria semiconductora, la memoria que está pegada al microprocesador, suficiente para ejecutar nuestros programas. Los programas siempre se ejecutan en la memoria semiconductora. Nunca se ejecutan en el disco rígido, aunque sea un disco de estado sólido. Entonces nos vamos a concentrar ahora en el tema memoria. Pensemos desde la forma más primitiva, más simple. Imaginemos tener una matriz de filas y columnas, en la cual tenemos, por un lado, las filas, que en este ejemplo entran al microprocesador, y las columnas, que son salidas del microprocesador. La forma más primitiva que existió, pero estamos hablando de la primera parte del siglo XX, es decir, hace casi 100 años, la forma más sencilla de almacenar información fue colocando uniones, conductores, entre fila y columna. De esta manera, si yo ponía 1 en todas las columnas y un 0 en, por ejemplo, la columna 3, yo iba a leer, por el 0 que estoy poniendo en la columna 3, iba a leer un 0 en la fila 3, un 0 en la fila 0, porque había una unión entre columna y fila en esos lugares. En el resto, como tenemos resistores de pull-up, que son los que están sobre la derecha, en el resto de las filas, es decir, la 1 y la 2, yo debería leer un 1. Ahora bien, se producen ciertos fenómenos que a primera vista no aparecen. El 0 que yo estoy colocando en la columna 3 me aparece también, me produce que aparezca un 0 en la fila 0. Pero en la fila 0 tenemos también una unión en la columna 2 y también vemos que tenemos otra unión entre la columna 2 y la fila 2. Por lo tanto, el 0 que yo he puesto en la columna 3 me va a aparecer también en la columna 2 por esta unión, y me va a aparecer un valor que yo no quería, un 0 en la fila 2. ¿Por qué no lo quería? Bueno, porque no puse una unión, un cable entre fila y columna, entre la columna 3 y la fila 2. Entonces, eso se llaman uniones fantasma, es decir, que aparecen por un error en la interpretación del principio de funcionamiento. La forma más simple que se logró hace muchos años también de resolver esto es utilizar diodos.
Porque de esa manera, colocando los diodos en la fila 3 y la columna 3 y en la fila 0 y la columna 0, la aparición de esos diodos hace que, al quedar polarizados en inversa, el 0 que yo puse en la columna 3 no se vaya desperdigando por el resto de las columnas. Entonces, la aparición de diodos me permite solucionar ese hecho de las uniones fantasmas. Por otro lado, aunque parezca paradójico, implementar hoy en día diodos es mucho más difícil que implementar transistores. Razón por la cual colocamos, en lugar de cables, en lugar de diodos, vamos a colocar transistores. Son mucho más fáciles de fabricar transistores que diodos. Y ya vamos viendo la configuración de una memoria real. Es decir, esto significa que vamos a tener un decodificador que me permite, en este caso es un decodificador de 2 entradas a 4 salidas, que me van a permitir tener una de las columnas seleccionadas de por vez. Entonces voy a colocar lo que voy a llamar una dirección en la entrada del decodificador, y a la salida del decodificador se me va a seleccionar una columna. Entonces, esa es la función del decodificador. Me aparece también un conjunto de buffers en cada una de las filas, de manera que decida yo en qué momento quiero que el contenido de la memoria seleccionada me aparezca sobre el bus de datos del microprocesador. Tenemos entonces que coloqué la dirección como para seleccionar la columna 3. La columna 3 tiene un transistor que me vincula la columna 3 con la fila 0, y entonces me va a aparecer, cuando lo habilite por medio de este buffer, me va a aparecer sobre el bus de datos del microprocesador el 0 que yo he colocado uniendo fila y columna. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sigo? Sí, se entiende por ahora. Gracias. Bueno, respecto de las memorias, tenemos distintos tipos de memoria. La forma más sencilla de imaginar una memoria, dijimos que era con un diodo. Después nos apareció un transistor que dibujamos nosotros que era un transistor bipolar. En la práctica son transistores MOS, tecnología bipolar. Y vamos a ver que de esta misma manera que coloco un transistor MOS, voy a poder también incorporar la capacidad parásita que existe entre compuerta y drenaje para almacenar información. Entonces, la estructura de la memoria es una estructura eminentemente matricial. Arranquemos de una visión, probablemente una visión distinta a la que ustedes tienen de la constitución del flip-flop en digital 1. Esta configuración que nosotros vemos aquí, con 2 transistores bipolares, pueden ser MOS, puede ser cualquier tipo de transistor, nos permite introducir el concepto de lo que es el flip-flop y ver que uno de estos transistores va a ser el transistor que podemos llegar a colocar en la intersección de fila y columna en la matriz anterior. Imaginemos que este circuito es absolutamente simétrico con respecto a este eje que estoy marcando aquí. Es decir, que R3 es igual a R4 absolutamente, que R1 es absolutamente igual a R2 y que Q1 es exactamente igual a Q2. Es decir, que en el momento en el cual lo enciendo, las corrientes IC1 e IC2
IB1 e IB2 van a ser exactamente iguales. Es decir, son, por supuesto que esto no es, nunca va a ser estrictamente cierto, pero tomémoslo como punto de arranque. Supongamos que de esa condición de equilibrio en que IC1 es igual a IC2 e IB1 es igual a IB2, por alguna razón, por ejemplo, porque hubo un aire que dio sobre R1, un movimiento de aire, un vientito que dio sobre R1 o sobre Q1, y eso produce que la corriente de colector, esta, IC1, aumente un diferencial. Con lo cual, al aumentar en un diferencial la corriente IC1, va a aumentar en un diferencial la tensión sobre R1. Y para cumplir con Kirchhoff, va a disminuir en un diferencial la tensión colector-emisor 1. Por lo tanto, al disminuir la tensión colector-emisor 1, va a suceder que disminuirá la corriente de base 2. Al disminuir la corriente de base 2, va a disminuir también en un diferencial la corriente de colector 2. Por lo tanto, disminuirá la caída sobre R2 y aumentará la tensión colector-emisor del transistor 2. Al aumentar la tensión colector-emisor del transistor 2, va a aumentar la corriente de base 1. La corriente de base 1 va a producir que se aumente, debido a que es un transistor, la corriente de colector 1. Es decir, que estamos en un caso de realimentación positiva. Una ligera variación de la corriente de colector 1 me produjo, después de todo el proceso que hemos analizado, otro aumento de la corriente de colector 1. Entonces, al aumentar la corriente de colector 1, se va a producir de nuevo todo este proceso que va a terminar con el transistor Q1 saturado, es decir, que recuerden que bajaba la tensión colector-emisor 1, va a llegar a la tensión colector-emisor de saturación, típicamente 0,1 volt. Y el transistor 2 va a terminar cortado, es decir, sin circulación por el resistor R2. Y esto va a estar estable, en forma permanente. Es decir, si se dio de que por alguna razón aumentó un diferencial la corriente de colector 1, vamos a terminar con que el transistor Q1 va a estar saturado y el transistor Q2 cortado. El mismo razonamiento hubiera sido válido si quien aumentaba era la corriente de colector 2. Este es entonces el biestable más elemental que uno puede llegar a armar con transistores. Entonces tendremos que ver cómo hacemos que, por ejemplo, por medio de un capacitor, aplicar un pulso positivo en el colector del transistor que está saturado. Entonces le aplicamos un pulso positivo, con lo cual aumentamos la tensión colector-emisor y con lo cual hacemos empezar a circular corriente por el transistor Q2 que estaba cortado. Entonces se produce el cambio de estado. Y vamos a terminar con que Q2 va a terminar saturado y Q1 va a terminar cortado. Así que este biestable tiene dos estados estables, obviamente. Tiene dos estados estables y que van a permanecer en ese estado estable hasta que aparezca un pulso que lo haga cambiar de estado. Este transistor que vemos acá, Q1, o este, Q2, el que más nos guste, va a ser el transistor que nosotros vemos que nos aparece en la intersección de fila y columna. Por tal motivo, nosotros vamos a poder tener una memoria
en la cual nosotros la podamos llegar a cambiar el contenido en tiempo de ejecución. Es lo que vamos a llamar memoria de datos. La memoria de datos va a estar compuesta, también se la llama memoria estática para este caso, por biestables. Estos biestables van a utilizar el transistor o Q1 o Q2 para ponerlos en intersección de fila y columna. Esto se puede llegar a implementar en tecnología MOS, en la cual en lugar de resistores, y esto también por razones tecnológicas, vamos a utilizar un transistor MOS que se muestra con este botoncito, que normalmente uno lo tomaría como inversión, pero que representa que tenemos, en lugar de un resistor, lo que se llama un transistor MOS de depleción. Es un tipo de transistor en el cual no necesariamente va a estar ni cortado ni saturado, sino que va a estar en un estado intermedio, es decir, como si fuera un resistor. Y que en lugar de ese capacitor que nosotros dijimos que utilizábamos para cambiar de estado al biestable, aquí nos va a aparecer un transistor de paso que es el que va a tomar lo que aparezca en la línea de bit complementada y lo que aparezca por la línea de bit. Entonces, cuando los seleccionamos a estos transistores para que actúen como llaves, vamos a hacer que aparezca lo que aparece en bitline y bitline complementado en los colectores, en este caso en los drenajes de los transistores MOS, para cambiar de estado. Entonces, conclusión, esta es la implementación utilizando transistores MOS y se los suele representar por la forma de dos inversores opuestos. ¿Alguna pregunta? En el caso de las memorias ROM, lo anticipamos. ROM es memoria de lectura solamente, es decir, que no la puedo modificar en tiempo de ejecución. Mandé a fabricarla de esa manera y eso va a significar que los gates de los transistores van a estar o a tierra o a VCC soldados en forma permanente. Así que no los puedo llegar a cambiar. Lo vamos a ampliar en un ratito. Y acá entonces, nosotros por medio de este decodificador ponemos una dirección, seleccionamos con A0 hasta A2, una de las 8 filas en este caso, y de acuerdo con el estado del transistor que nosotros hemos colocado en intersección de fila y columna, aparecerá sobre la salida la palabra que nosotros hemos mandado fabricar al productor de semiconductores. Le hemos dicho, colócame en esta dirección este contenido, en esta dirección este contenido, en esta dirección este contenido. Es decir, lo mando a fabricar y después no lo puedo modificar. Aquí ya vemos que la cosa se empieza a complicar un poco, porque tenemos las líneas de dirección que van a seleccionar una fila. En cada intersección de fila y columna vamos a tener uno de esos biestables que hemos mencionado recién. Vemos entonces que ya la configuración comienza a ser un poco más compleja, porque vamos a necesitar por cada bit que querramos almacenar 6 transistores. Esta forma de representar las memorias de lectura y escritura, las memorias de datos, nos muestra que son estables, se queda permanentemente la información mientras tenga tensión de alimentación y se pierde solamente cuando se corta la alimentación. Estas memorias son de moderada densidad porque cada bit requiere una celda de 6 transistores. Tenemos entonces la celda de transistores y tenemos
los amplificadores, buffer de salida, que son los que me permiten sacar los datos de la memoria. Entonces vamos a tener líneas de direcciones en la memoria y líneas de datos, con algunas características adicionales, que será, bueno, la tensión de alimentación y una señal que me permite habilitar estos buffers de salida, ¿sí? Una señal de lectura y otra señal de escritura que me va a permitir hacer la operación opuesta, es decir, escribir. Entonces, la decodificación me va a permitir seleccionar la palabra que tengo almacenada y esa palabra va a aparecer sobre el bus de datos, en el caso que se trate de una lectura, y la voy a tener que poner desde el microprocesador en el caso que se trate de una escritura. Entonces colocaremos la dirección, se seleccionará una palabra y se leerá o se escribirá. Y entonces cada bit de esa palabra es lo que se llama una celda de almacenamiento. Con lo cual vamos a tener entonces direcciones y vamos a tener datos, ya sea para entrada o ya sea para salida. Imaginemos una memoria de 64 kilobytes. Significa que el ancho de la palabra va a ser de 1 byte, es decir, de 8 bits. Sería imposible de fabricar un largo chorizo de 64K de largo y 8 bits de ancho. Entonces, lo que se hace es lo que uno haría para tratar de aprovechar el espacio. Agarra una tijera, corta por la mitad en 32K y coloca el pedacito que me, entre comillas, sobró de 32K, lo pongo al lado y armo una estructura de 32K por 16 bits. Y utilizo una línea de direcciones para seleccionar una u otra columna de 8 bits. Bueno, 32K por 16 también es un disparate, entonces vuelvo a cortar por la mitad y me quedan 4 columnas de 16K. Y así sigo cortando y derivando líneas de direcciones para seleccionar las columnas de 8 bits, y de esa manera logro una estructura lo más cuadrada posible. Es decir, que busco la configuración cuadrada porque es la que me permite el mejor aprovechamiento de la oblea de silicio. ¿Alguna duda? ¿Me van siguiendo hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Están ahí todavía? Sí, por ahora Sí. no hay preguntas. Todo bien por ahora. Gracias. Los programas siempre se ejecutan en la memoria semiconductora. Si bien la memoria magnética es muy barata por bit, es muy lenta frente a la memoria semiconductora. Y siempre los programas se ejecutan en memoria semiconductora. Entonces, si yo tengo que elegir cómo gastar dinero en la compra de una nueva computadora, tengo que privilegiar el tamaño de la memoria de datos. Es lo que llamamos habitualmente la memoria RAM, que vamos a ver que es un término mal utilizado. Y después recién el disco que vaya a colocarle la memoria. Porque ese disco yo lo puedo expandir, pero la memoria de datos no la puedo expandir fácilmente. Ni hablar si se trata de una notebook en la cual es muy difícil poder expandir la memoria de datos. Vamos a clasificar las memorias. Esta es una primera clasificación. Al final de todo vamos a ver
como repaso una segunda clasificación, en la cual vemos que las memorias se pueden seleccionar en las memorias de lectura y escritura que utilizan esos biestables que hemos mencionado anteriormente, son memorias volátiles. ¿Por qué volátiles? Porque si se corta la alimentación se pierde el contenido. Por eso el término de volátiles. Hay las memorias en el cual el contenido se mantiene a pesar que corte la alimentación, se llaman memorias no volátiles, o también se las llama perennes. Perennes quiere significar que se mantienen. Por ejemplo, las hojas de pino son perennes, están durante todos los años, durante todo el año. Las hojas del plátano de la ciudad de Buenos Aires, de los plátanos, son volátiles porque ya en abril empiezan a caer y en el invierno está el árbol totalmente pelado. Esa es la idea de volátil y perenne o volátil no volátil. Tendremos, dentro de las memorias volátiles, vamos a tener memorias, por supuesto que todos estos términos los vamos a explicar en los próximos minutos. Dentro de las memorias volátiles tendremos las de acceso aleatorio, static RAM y dynamic RAM. Y acá viene un párrafo aparte para tratar de entender qué significa acceso aleatorio. Es un término realmente heredado y que está mal utilizado porque viene de un concepto de la primera mitad del siglo XX, es decir, de vuelta casi 100 años, que se formó mal y se mantuvo mal. Acceso aleatorio no significa acceso al azar, porque parecería que cuando yo quiero seleccionar la posición de memoria 1000, puedo llegar a seleccionar cualquiera. Eso sería la interpretación que uno le daría a acceso aleatorio. Lo que quiere significar acceso aleatorio es que el tiempo de acceso no depende de la dirección que yo quiera leer o escribir. Es decir, que el tiempo que tardo en obtener la información o en escribir la información no depende si se trata de la posición de memoria 0 o de la posición FFFFF. Lo cual hoy en día nos parece bastante obvio. Pero ¿por qué se lo llamó de acceso aleatorio? Porque era para contraponerlo con lo que en ese momento era muy frecuente, que era utilizar cintas de datos, cintas magnéticas. A la generación de ustedes es bastante difícil de contarles todas las historias de los cassettes que había. Primero eran cintas magnéticas en carrete, y que después fueron reemplazados por unos cassettes en los cuales no tenía que haber un operador que los enhebrara, que los pusiera en el carrete. Si lo que estoy hablando son cosas que hoy nos parecen terriblemente primitivas. Fue un gran paso de que aparecieran cassettes. Perdón. En estas cintas de cassette era distinto el tiempo que se tardaba para leer la posición de memoria 0 a la posición de memoria FFFFF. ¿Por qué? Porque tenía que hacer circular toda la cinta para llegar o a la 0 o a la FFFF. Dependía, para colmo, el tiempo de lectura de dónde se encontrara en ese momento la cinta. Esto es lo que se llamó acceso secuencial, con lo cual se tardaba distinto. En esa época, estamos hablando de hace casi 100 años, lo que se llamó memorias de acceso secuencial eran memorias de tipo magnético de cinta. Y hoy en día existen memorias que son memorias en general de tipo pila, de tipo FIFO, First In, First Out, o LIFO, Last
in, first out, o registros de desplazamiento o memorias de acceso secuencial. Vamos a tener dentro de las memorias no volátiles, memorias EPROM, memorias E²PROM y memorias flash. De esto, lo más probable es que nos resulte conocida la palabra flash y la palabra E²PROM. Y también tenemos las de lectura solamente, que son memorias de máscara, que fueron las que dijimos de que estaba la compuerta del transistor conectada permanentemente o a VCC o a tierra. Esto lo vamos a ir viendo en detalle inmediatamente. Entonces veamos ahora, en este sitio que desaparece en el PDF que ustedes tienen en el campus virtual, la empresa ROM nos provee una muy buena guía de la clasificación y también de los principios de funcionamiento, con algunas características que vamos a utilizar bastante frecuentemente. Esto ustedes ven que son varias páginas, pero nos interesa esta estructura, que la vamos a ir utilizando paulatinamente a lo largo que avancemos. Acá nos aparece, por ejemplo, que, y esto es un detalle muy importante, la memoria ROM de máscara no tiene número de rewrite. Claro, uno no lo piensa, pero un pendrive tiene un número limitado de escrituras. Un disco de estado sólido tiene un número limitado de escrituras. No es eterno. Y acá vemos, por ejemplo, que una memoria EPROM, que la vamos a detallar enseguida, se puede reescribir 100 veces. Una memoria EEPROM de 100.000 a 1.000.000 de veces y una memoria flash de 10.000 a 100.000 veces. Que uno dice, nada, pero una memoria flash la voy a escribir 100.000 veces. Yo tengo un pendrive que lo estuve utilizando como pendrive de datos. Mi información, esta clase, la tengo almacenada en un pendrive, lo cual me da la libertad de ir a trabajar a cualquier computadora que haya. Y no tengo que estar, me resulta muy fácil llevar un pendrive en el bolsillo y no llevar una computadora. Un pendrive que lo estoy usando 2 años como disco de trabajo, en este momento está destruido. No eléctricamente, sino en el funcionamiento. No leo lo que yo escribí. Bien, entonces, vayamos a lo nuestro. Ojo, las memorias magnéticas y las memorias flash tienen una determinada cantidad de reescrituras. Vamos a volver en un rato a esta imagen. Vamos a clasificar las memorias. Esta clasificación no es excluyente. Es decir, que una memoria física que yo tenga en mi mano puede entrar, mejor dicho, seguramente entra en distintas renglones de esta clasificación. Entonces, lo primero es, según su funcionamiento, las memorias pueden ser estáticas o dinámicas. Estática significa, como hemos visto nosotros en el biestable de 6 transistores MOS, la información queda en forma permanente mientras haya alimentación. Lo mismo pasa con la memoria ROM de máscara que yo mando a fabricar a China para que me devuelvan un chip con un contenido ya prefijado. Mientras que las memorias dinámicas son las memorias que tienen nuestras computadoras sin lugar a dudas. Porque la memoria estática, por cada bit, requiere 6 transistores. El diseño de esos transistores, si piensan ustedes que tienen que estar conmutando, en el momento de conmutar necesitan una corriente más o menos importante, de acuerdo con las características del transistor, y hacen que el transistor tenga dimensiones acordes a las necesarias para manejar esas corrientes. Con lo cual,
Un bit de memoria estática ocupa mucho espacio y consume mucha energía. Vamos a ver que se creó el concepto de memoria dinámica, que es una memoria en la cual tengo un solo transistor y un capacitor que almacena la información. Es muy piola, vamos a ver que es muy piola, pero el problema es que ese capacitor pierde periódicamente la carga, con lo cual se la tengo que reponer. Eso se llama refresco de la memoria dinámica. Hoy en día ese tema ha sido resuelto bastante fácil por los fabricantes de semiconductores y es un tema que no nos requiere a nosotros demasiada atención, pero lo fue en algún momento complicado crear el refresco de las memorias dinámicas teniendo en cuenta que tenía que intercalarse el refresco de la memoria dinámica en el tiempo en el cual se estaba ejecutando un programa o leyendo y escribiendo datos, lo cual lo hizo medio complejo en un principio. Hoy en día ya se ha normalizado. Es prácticamente el refresco de memoria dinámica, es un commodity en todos los microcontroladores. Otra clasificación, según la persistencia, memorias volátiles y memorias perennes o no volátiles. Entonces, la memoria volátil es aquella en la cual se corta la alimentación, se pierde la información. Memorias perennes es aquella en la cual se corta la alimentación y no se pierde la información. Hoy en día, típicamente, una memoria flash. De acuerdo con la posibilidad de actualizar la información, es decir, de reescribirla, tenemos la primera opción histórica que apareció, son las memorias ROM. ROM es la abreviatura de Read Only Memory, memorias de lectura solamente, en la cual significa que mandé a fabricar, seguramente a Oriente, una memoria en la cual dije fila 0, columna 0, colocamos un 1. Fila 0, columna 1, colocamos un 1. Fila 0, columna 2, colocamos un 0. Es decir, que le doy al fabricante la información de lo que yo quiero colocar en cada intersección de fila y columna, dicho en forma académica. En la práctica, lo que sucede es que el fabricante tiene hecho todo el proceso de fabricación de la memoria y lo único que está esperando es que yo le diga a dónde tiene que conectar cada gate de los transistores MOS que tengo. Es decir, que no va a fabricar una memoria para mí exclusivamente, sino que va a fabricar una memoria para el fabricante de teléfonos celulares, otra memoria para el fabricante de lavarropas, otra memoria para el fabricante de televisores, otra memoria para... Así que va a ser millones de piezas de memoria y que las va a personalizar en el último momento con lo que se llama la última capa de metalización del sistema. Entonces, me interesa a mí mandarla a fabricar porque el costo de la máscara de metalización es importante. Estamos hablando de decenas de miles de dólares. Es decir, no sirve para un prototipo, pero sí sirve para una producción importante. Con lo cual, me permite, si yo voy a fabricar un electrodoméstico, me conviene colocarle una memoria ROM, porque va a ser mucho más barata que cualquier otro tipo de memoria. Pero el costo de la capa de metalización tiene que ser prorrateado en una importante cantidad de unidades porque esa capa de metalización, esa máscara, me cuesta decenas de miles de dólares. Es decir, no sirve este método para prototipos. Por supuesto que ahora viene un tema muy complejo. Es decir, los ingenieros no aceptamos, no debemos aceptar términos como poco, mucho, importante, no importante, alto, bajo, ancho, fino.
nosotros tenemos que manejar con números. Y acá el número significa qué es lo que nosotros llamamos cantidad importante. Hace unos años, y hoy me imagino que debe ser peor todavía, un fabricante local de electrodomésticos se contactó con una Silicon Foundry, una fundición de silicio en Oriente, diciéndole que quería fabricar una cantidad importante, 50.000 piezas. Y la respuesta fue que ellos por 50.000 pesos no ponían, por 50.000 piezas no ponían en funcionamiento su sistema. Entonces, para nosotros, fabricar 50.000 equipos de cualquier cosa es una cifra increíblemente grande. Para ellos era insignificante, que no justificaba por una línea de producción. Tuvieron que caer en una línea experimental de una universidad que daba ese servicio para pequeñas cantidades. Una universidad de Europa. Entonces, ojo, porque nosotros cantidades importantes no nos alcanza con la cifra de cantidades importantes, sino que tenemos que especificar qué cantidad queremos fabricar para ver quién la puede llegar a fabricar. Entonces, las memorias ROM de lectura solamente son aquellas memorias en las cuales conecté o mandé conectar las compuertas de los transistores o a VCC o a tierra a través de la capa de metalización, la última. Y me aparecen entonces decenas de miles de piezas fabricadas idénticas. Es barato, si yo alcanzo a prorratear el costo de la máscara, pero no la puedo modificar. Si me equivoqué, perdí. No tengo forma de modificarlo. Así que se va a mandar a fabricar la ROM, primero, cuando las cantidades lo permitan, lo hagan económicamente viable, y en segundo lugar, cuando esté absolutamente seguro que no va a haber ninguna modificación sobre la memoria que estoy utilizando. En las memorias que se llaman RAM o de lectura y escritura, yo puedo modificar la memoria. Ahí es donde tengo los flip-flops. Perdón, dije mal, los biestables, discúlpenme. Los biestables, que yo los puedo cambiar en tiempo de ejecución. Entonces aquí está mal utilizado el término RAM, pero es un término genérico y que no tenemos que olvidarnos simplemente de que el concepto de RAM significa memorias de acceso aleatorio, en el cual el tiempo en que se obtiene la información no depende de la dirección de la posición de memoria que querramos leer o escribir, sino que en este caso la ROM es RAM, la memoria de lectura solamente es de acceso aleatorio. Entonces, digamos que entramos en una disquisición de términos que, bueno, aceptamos. La memoria ROM es la memoria no volátil por excelencia, en la cual se mandó a fabricar, no se puede modificar, y bueno, RAM deberemos transar y decir que es memoria de lectura y escritura. Eso lo puso de manifiesto las costumbres y nosotros no lo vamos a cambiar en este momento. Entonces, memoria RAM será la memoria de lectura y escritura. Sabemos que el término no está bien utilizado, pero bueno, es lo que en la práctica se entiende por memoria de lectura y escritura. Las memorias secuenciales es para acceder a una celda, hay que acceder previamente a todas las que se encuentran delante de ella. Es decir, que no alcanza con mover la cinta a alta velocidad, sino que aparte de mover la cinta a alta velocidad, tengo que leerlo para saber en qué momento me estoy aproximando a la celda que quiero leer o escribir. En la memoria de acceso aleatoria puedo acceder directamente a cualquier celda. En las memorias no volátiles, acá estamos explicando lo que hemos hablado. Son las memorias en las cuales el contenido permanece indefinidamente.
no depende de que tengan o no alimentación. En memorias volátiles se pierde el contenido al al desconectar la alimentación de la memoria. Las memorias estáticas están compuestas por esos biestables de 6 transistores, mientras que las memorias dinámicas, vamos a ver, se necesitan, aparte de la alimentación, una señal de refresco que periódicamente les va a permitir refrescar, recargar los capacitores en los cuales se almacena la información. Bueno, de acuerdo con la tecnología, arrancamos históricamente de los más fáciles de fabricar, pero más lentos, son los PMOS, porque utilizan, los portadores mayoritarios son lagunas, que las lagunas son grandotas y se mueven muy lentamente. Después se pasó a los NMOS, eso fue en la década del 70 del siglo pasado, en las cuales se utilizaban como portadores mayoritarios electrones, con los cuales fueron mucho más rápidos. Apareció luego CMOS y hoy en día tenemos High Speed CMOS, porque en el centro de nuestro microcontrolador, aunque no lo veamos, tenemos una estructura CMOS por el tema del consumo. Recuerden ustedes que es muy importante el tema del consumo para poder hacer dispositivos lo más chicos posibles, es decir, que se utiliza la tecnología High Speed CMOS. Entonces, seguimos clasificando de su uso, puede ser de lectura y escritura o de lectura solamente. Entonces vemos que una memoria puede ser de lectura y escritura en tecnología CMOS. Así que las clasificaciones no son excluyentes. Una memoria va a caer en más de uno de estos rubros. Entonces, tenemos hoy en día dos tipos de matrices. La matriz NOR, que es la más popular, en la cual, si ustedes se fijan, el esquema que nosotros tenemos aquí es de un transistor y otro transistor que forman entre sí una memoria NOR de tipo, al estar en paralelo, una compuerta de tipo NOR, es decir, basta que se active una u otra para que se active la fila. Y las que están surgiendo como más novedosas y más poderosas son las de estructura NAND, en la cual acá vemos que quedan los dos transistores en serie, es decir, típicamente de lo que es una compuerta NAND en tecnología CMOS. Las NAND son las que vienen desplazando paulatinamente a las NOR, son más caras todavía, pero traen todo un montón de ventajas. Entonces, retomemos la idea de jugar como si fuera la batalla naval, fila y columna. Una celda, un bit, está configurado por una dirección y luego seleccionar dentro de la palabra el bit que yo quiero leer o escribir. Entonces, esto me da lugar a jugar a la batalla naval y digo dirección y seleccionar el bit dentro de la palabra, si fuera necesario. Las ROM de máscaras son las memorias de lectura solamente, en las cuales o se conecta o no se conecta, en este caso la base, o mucho más frecuentemente, el gate de los transistores. Eso se manda a fabricar y me devuelven todo un montón de chips que tienen exactamente el mismo contenido y que yo no lo puedo modificar. Entonces, esta es la read-only memory. Este es el esquema, el dibujo de cómo está compuesta la memoria. Vemos que es bastante compleja la implementación. Ahora, dijimos que yo no puedo mandar para hacer una prueba a fabricar una ROM de máscara, porque me saldría muchísima plata y me tarda tiempo. Y cuando yo estoy en etapa de prototipo, recompilo y tengo que probar lo que estoy escribiendo, el código que estoy escribiendo. Por lo tanto,
se crearon memorias ROM, pero que fueran programables, que las podía programar yo en un accesorio que colocaba al lado de la computadora o al lado del equipo de desarrollo, que estaba compuesta por esquemas con un transistor, con un resistor de pull-up y con un fusible. Y cuando digo fusible, es fusible en serio. Entonces yo tenía un circuito accesorio que estaba montado sobre este. Entonces yo decía, aquí lo que quiero es que el transistor esté cortado. Entonces para que esté cortado, tengo que dejar el fusible. Ahora bien, yo quiero que el transistor conduzca, lo que tengo que hacer es volar el fusible y para que el resistor de pull-up me haga conducir el transistor. Se supone que este transistor es el que va en la intersección de fila y columna, del cual arrancamos en la clase de hoy. Las memorias EPROM le vamos a ir agregando letras. E es de erasable, borrable. ¿Cómo se hacía? ¿Cómo funciona? Acá tenemos la memoria de control de un transistor MOS común, y acá aparece una compuerta flotante. La compuerta flotante es un pedacito de aluminio que está rodeado por un muy buen dieléctrico. Lo que está aquí en blanco es dióxido de silicio, que es un muy buen dieléctrico, un muy buen aislante. Entonces, si de alguna manera yo le inyecto electrones en esta compuerta flotante, esos electrones van a quedar entre comillas de por vida. Nada es eterno, ya lo sabemos, pero durante muchos años, típicamente 10 años de retención. Y si yo inyecto electrones, lo que voy a hacer es estar induciendo un canal P, por el hecho de tratarse de un capacitor, un canal P entre drenaje y fuente. Ahora bien, si yo no coloco electrones, es decir, un canal P significa que no conduce, que no hay conducción entre drenaje y fuente. Si yo ahora dejo abierto, no cargo esta compuerta flotante, y le aplico una tensión positiva a la compuerta de control, si le aplico una tensión positiva, va a haber inducción de un canal N entre drenaje y fuente, con lo cual va a conducir. De acuerdo a que inyecte o no cargas en la compuerta flotante, voy a permitir que trabaje normalmente como un transistor común, o bien que quede bloqueado por el hecho de tener cargas en la compuerta flotante. ¿Cómo hago para inyectar cargas? Bueno, para inyectar cargas, lo que hago es producir una especie de ruptura del transistor, aplicándole una tensión elevada entre drenaje y fuente, entrando en un modo de avalancha y que los electrones puedan saltar esta barrera de potencial producida por el dieléctrico que tengo entre el sustrato tipo P y la compuerta flotante, y que los electrones entonces que están circulando alocadamente en avalancha controlada entre drenaje y fuente alcancen a tener la energía suficiente para saltar a la compuerta flotante. Otra forma de verlo es aplicando la dualidad onda-partícula, entonces que por un momento los electrones se comportan como ondas y alcanzan a saltar a la compuerta flotante. Bien, entonces, así es como lo programo. Aplico una tensión importante, entra en avalancha el transistor y se produce la inyección de electrones en la compuerta flotante. Ahora bien, ¿cómo lo borro? Bueno, lo borro por medio de radiación ultravioleta. Se supone entonces que aquí en la parte superior tenemos una ventana a la cual le aplicamos radiación ultravioleta. Típicamente se utilizaban
las lámparas de tipo germicida que se utilizan en las veterinarias para esterilizar instrumental quirúrgico para ser usado en animales. Y esa radiación ultravioleta se inyectaba, se exponía a través de la ventana que teníamos aquí y le daba energía suficiente a los electrones que estaban en la compuerta flotante para saltar en sentido inverso esta barrera de potencial y recombinarse en el sustrato tipo P. Así que excitaba. ¿Por qué ultravioleta? Porque ultravioleta tiene más energía que la radiación visible. Entonces se necesita menor tiempo de exposición para borrarlo. Primera consideración, ¿podría borrarlo con luz solar? Sí, pero según lo que cuenta la leyenda, necesitaría el equivalente de un año de radiación solar de la que tenemos en Buenos Aires el 21 de diciembre, es decir, pleno, el sol lo más vertical posible. Necesitaríamos un año de radiación solar para poder borrar la memoria. Mientras que con radiación ultravioleta en 10 minutos se borra. Segundo punto a tener en consideración. Yo tengo que poner aquí algo que permita el pasaje de la radiación ultravioleta. Bueno, lo primero que se me ocurre es poner un cristal. Claro, hay un solo problema. El vidrio es opaco a la radiación ultravioleta. Así que teníamos que poner un cristal de cuarzo que permite el pasaje de la radiación ultravioleta con pequeña atenuación. El cuarzo es caro, con lo cual estas memorias EEPROM erasable borrables son caras, moderadamente caras. Aparte era todo una historia, que era tener que borrar la memoria. En una época, en la universidad, había un borrador de EEPROM y un programador de EEPROM. Y uno veía a los alumnos que hacían cola, en serio, como para poder regrabar su microcontrolador o su memoria como para hacer una prueba en el proyecto que estaban desarrollando. Así, evidentemente, no cualquiera tenía un borrador de EEPROM, y uno lo que hacía era un borrador de EEPROM, se lo hacía en la casa comprando una lámpara germicida y poniéndole un timer de lavarropas. Esos timers mecánicos, ¿no? Esa era la forma en la cual uno podía llegar a tener su propio borrador de memoria EEPROM. Aquí vemos entonces la celda EEPROM en la cual está la compuerta flotante, la compuerta de control, y la compuerta flotante, fíjense que no tiene ningún vínculo con el exterior. Y estos son entonces los pads de conexión con el exterior que utilizan aluminio para conectarse con el mundo exterior. Y acá tenemos versiones de las memorias EEPROM. Esta es una memoria EEPROM que ustedes no se imaginan lo que costaba. Es una 1702, que es una memoria de 2 kilobytes. Era realmente increíblemente cara. Y tenía, como ustedes ven, el cuerpo de la memoria era cerámico y tenía pegado el cristal de cuarzo para poder borrar la memoria. Si ustedes se acercan a la imagen, van a ver que se ven los cablecitos que vinculan la memoria, se alcanza a ver
la constitución física de la memoria así en forma regular, en esta parte central, y los cablecitos que unen la memoria con la memoria propiamente dicha semiconductora, con las patitas de la memoria. Este era increíblemente caro, trabajaba con 3 tensiones, porque había que generar esa condición de avalancha para programar la memoria. Se trabajaba con 3 tensiones, y además las tensiones tenían que aparecer en un orden temporal. Es decir, no era que aparecían todas simultáneamente, sino tenían que aparecer en un orden. Era muy complicado. Después apareció esta otra opción, que en este caso es un microcontrolador, en el cual ya la ventanita de cuarzo está integrada a el cuerpo en epoxi, que es mucho más barato que el cerámico, y bueno, aquí ya empezó a aparecer el tema costo tenido en cuenta. Acá vemos una placa que tenía todo un conjunto de memorias EPROM, a las cuales normalmente se les ponía una etiqueta en la cual aparecían los datos escritos a mano de la prueba que se estaba haciendo. Como anécdota simpática, uno de los primeros diseños que hicimos, estoy hablando de la primera época en la cual comenzamos a trabajar con microprocesadores en el INTI, en el año 78, 79, nuestro primer proyecto fue hacer un sistema de control para medir un parámetro físico del uranio, la transmisibilidad térmica, que se hacía hasta ese momento con una pequeña carga de pólvora. Se disparaba la carga de pólvora, se hacía saltar una chispa, se quemaba la pólvora, con lo cual, cuando estaban los físicos haciendo, cada 10 minutos se escuchó una explosión. Bueno, se hizo un sistema en el cual se disparaba un pulso de láser para dar la energía necesaria para hacer el ensayo. Bueno, en el apuro por ir a probarlo, no se le puso ninguna etiqueta, y en el apuro de ir a probarlo, se disparó el láser y el sistema se murió por completo. Claro, de vuelta, con el apuro para ir a probarlo, porque era la primera vez que podíamos acceder a disparar el láser en lugar de usar la pólvora, y al no poner la etiqueta que cubriera el cuarzo, el cristal de cuarzo, el láser lo que hizo fue borrar la memoria EPROM. Por lo tanto, el programa se murió. Nos llevó un buen rato hasta detectar eso, y bueno, se reprogramó la memoria EPROM, se colocó una etiqueta y funcionó perfectamente. Es una anécdota de que hay que tener en cuenta cuando uno usa memorias EPROM. Acá vemos la distribución de la celda, que es bien regular, de acuerdo con lo que dijimos, buscando que sea lo más cuadrada posible. No siempre se logra que sea cuadrada, depende de la densidad de la memoria. Las memorias EPROM, entonces lo que se hace es colocarle la dirección, habilitarlo, esto significa chip enable, la dirección de la posición de memoria que queremos programar, habilitarle para escribir, y se le colocan los datos y se le genera, perdón, esto es para la lectura, dice mal, esto es para la lectura. Entonces genera output enable para que vuelque el contenido de la memoria sobre el bus de datos y aparece. Esto significa, y deben interpretarlo así en las hojas de datos, que van apareciendo los 8 datos en forma paulatina. No aparecen los 8 bits simultáneamente, porque son transistores reales que tienen todo su propio tiempo de propagación. Y en este momento, después de este tiempo, que es el tiempo de acceso, los datos aparecen estables. Esto es para la lectura de una memoria EPROM. En realidad es para la lectura de cualquier memoria. Lo que cambia es la programación.
La programación, lo que se hace es colocar la dirección, colocar los datos, darle la alimentación, generar la tensión de alimentación BPP de 13 volts y luego darle un pulso de programación. Con esto se supone que se programó la posición de memoria. Y luego, este output enable significa que leo la memoria para verificar si realmente se programó bien. Con lo cual, estoy gastando tiempo en programar y luego leer. Entonces aquí leo, comparo con lo que quería escribir, si me dio bien, paso a la siguiente posición de memoria para programarla. Históricamente, cada posición de memoria ocupaba para su programación 50 milisegundos. Utilizando ese algoritmo que era histórico, cuando empezaron a aparecer memorias de 32K, 64K, nos encontramos con tiempos de programación que eran de horas. Con lo cual hubo que crear un algoritmo de programación distinto, que es lo que se llamó el algoritmo de programación inteligente. ¿En qué consiste? Consiste en que se hicieron ensayos y se detectó que el 99,9% de las celdas se programaba con un pulso de programación de 50 microsegundos. No milisegundos, microsegundos. Con lo cual, el tiempo de grabación, en lugar de ser de 1 hora, pasaba a ser de unos segundos. Que eran aceptables. 1 hora quedarse parado esperando que se programara era insoportable. ¿Cómo es que funciona esto? Bueno, se le da tensión de alimentación 6,25 volts, tensión de programación 12,75. Ambos valores están por encima de las condiciones normales de operación. Entonces, se inicializa en 0 un contador, se programa, en este caso cada fabricante usa su propia tecnología y sus propios tiempos. En este caso, programamos con un pulso de 100 microsegundos. Preguntamos, ¿X llegó a 25? ¿Por qué? Porque verifico y si no me dio igual a lo que yo quería programar, le doy otro pulso. Y así hasta 25. En caso de que llego a 25 y sigue sin darme bien lo que quise grabar, significa que la memoria está fallada. El dispositivo está fallado. Ahora, si me dio bien, pregunto, ¿es la última dirección? No. Incremento la dirección y sigo programando todas las demás celdas. Luego, si llegó a ser la última dirección, recordemos que arrancamos de una condición de sobreexigencia en la tensión de alimentación y en la tensión de programación. Lo que hace es llevárselo a las condiciones normales. Aquí se lleva la tensión de alimentación y la tensión de programación a 5,25 volts. Y ahora le doy una barrida general a toda la memoria, sin programarla, sino que ya la está programada, supuestamente le doy una barrida general. Si me dan todos los bytes que quise programar iguales a lo que quise programar, el dispositivo está bien programado, se me enciende un LED verde. En caso contrario, si me dio algún byte distinto a lo que quise programar, el dispositivo está fallado. Es una sección de programación y una sección de verificación. Acá tenemos un programador de EPROMs, en el cual acá este era el que permitía programar de a 2 EPROM por vez. Este era para programar microcontroladores. Y después había líneas de programación para empresas en las cuales uno podía colocar 8 chips simultáneamente que se programaban al mismo tiempo. Entonces, esta es la memoria EPROM. Forma parte de la historia, pero nos dejó sus derivados. En primer lugar,
se justifica, cuando ya estoy con el producto seguro, no tengo ningún tipo de dudas de que es el código definitivo, ¿se justifica colocarle la ventanita de cuarzo que dijimos que es cara? La respuesta es no. Entonces, se hizo para líneas de producción cuando no se puede mandar a fabricar una memoria ROM por el costo, porque no me dan los costos. Utilizo entonces una memoria que no tiene la ventanita de cuarzo, es decir, que no la puedo borrar. Entonces se la llama OT-PROM, One Time PROM, que se programa una sola vez. Obviamente que esto es cuando ya el producto está estabilizado. Dio lugar las memorias EPROM a las que se llaman EEPROM, Electrically Erasable PROM, es decir, que no es por luz ultravioleta, sino que se programan en forma eléctrica y se borran en forma eléctrica también. Muchos microcontroladores tienen una zona de memoria EEPROM, para que yo guarde ahí parámetros que son, por ejemplo, los parámetros de setup de la extrusora de plástico que hemos usado durante bastante tiempo como ejemplo. Los setup de esa extrusora los guardo en la memoria EEPROM y que la puedo llegar a borrar sin necesidad de exponerla a ultravioleta. Entonces, cuando apareció la memoria EEPROM, se popularizó y se hizo barata, desaparecieron los borradores de EEPROM y desaparecieron los programadores de EEPROM. Lo programo directamente con el algoritmo inteligente, lo programo directamente desde mi PC. En muchos casos, lo que se hace es el circuito de programación incorporarlo dentro del propio microcontrolador. De manera que me ahorro hasta un circuito de programación. La memoria flash es una memoria del tipo de las EEPROM, pero en la cual se cambió el algoritmo y la tecnología de fabricación y de programación. De avalancha se pasó a un proceso que se llama Fowler-Nordheim, que nos permite fundamentalmente consumir mucha menos energía para borrar y grabar una posición de memoria. Con lo cual, en lugar de tener que ponerle una fuente externa de 13 volts para programarla, puedo generar por el mismo esquema de duplicación de tensión que habíamos hablado nosotros cuando hablamos de RC232, con ese mismo esquema, incorporo dentro de la memoria o dentro del microcontrolador el generador de tensión para programarla. Entonces la memoria flash, por el principio de funcionamiento que es distinto de las memorias EPROM y EEPROM, me permite consumir mucha menos energía para programar o borrar una celda de memoria y por lo tanto el circuito de programación y de generación de la tensión de programación lo incorporo dentro de la propia memoria o del propio microcontrolador. Así vemos que tenemos la compuerta de control, como siempre, la compuerta aislada, como habíamos visto anteriormente, solamente que cambia el dopaje y los materiales y las características del transistor. Es un proceso distinto, consume mucha menos energía. Entonces, está definido para la memoria flash el tipo de operación cuando lo programo. Fíjense, cuando lo programo, le aplico una tensión de drenaje entre 6 y 8 volts, le aplico una tensión de compuerta de 12 volts para producir de esa manera la inyección de electrones en la compuerta aislada y le aplico ahora una tensión de menos 12 volts para el borrado, es decir, para escupir los electrones, para eyectar los electrones. De esta manera, y al tratarse de muy baja potencia que se necesita por el principio de funcionamiento para hacer el proceso de borrado, el proceso de grabado como el de borrado, estos más 12 volts y menos 12 volts los genero internamente
dentro del propio chip. Esto es lo que se llama hot injection y esto es túnel Fowler-Nordheim. Bien, esto es un repaso de lo que hemos visto recién. Entonces, la celda estática RAM está compuesta por 6 transistores, una celda básica de RAM estática, es decir, un biestable de donde arrancamos. Estos biestables requieren que los transistores sean de dimensiones más o menos importantes porque siempre va a haber uno de los 2 transistores que esté conduciendo. Con lo cual, al estar uno de los 2 transistores conduciendo, hay que diseñarlo para que se banque la circulación de corriente en forma permanente. Con lo cual, un bit de RAM estática es grande. Con lo cual, su densidad, la cantidad de kilobytes que puedo guardar en un solo chip es relativamente pequeña. Esta es la implementación que habíamos visto con transistores MOS, en la cual nos aparecen aquí arriba los 2 MOS que actúan como resistores. Esa es la memoria estática. Vamos a hablar ahora un poquito de las memorias especiales, que son palabras que ustedes habitualmente han escuchado. Memoria caché. La memoria caché se da en los microprocesadores de tipo de los que se usan en las PCs o que se utilizan en teléfonos celulares o que se utilizan en aplicaciones de alta velocidad, en los cuales se aprovecha algoritmos predictivos. ¿Qué significa eso? Significa que si yo pusiera en un teléfono celular toda la memoria, o en una PC, toda la memoria que corriera a la velocidad del procesador, serían memorias muy costosas y disiparía mucha energía. Entonces lo que hago es poner un pedacito de memoria, típicamente entre 1/10 y 1/20 del tamaño total de la memoria, o menos también, de acuerdo con el algoritmo que se use, que trabaje a la velocidad del procesador. Y luego, un algoritmo que vaya diciendo, estoy ejecutando este pedacito de memoria, entonces voy trayendo de la memoria principal, de la memoria lenta, a esta memoria rápida, que se llama memoria caché, que está pegadita al procesador y que trabaja a la velocidad del procesador, voy trayendo de a pedacitos memoria, tramos de memoria. Es decir, las voy copiando. Y después, también en los tiempos muertos, voy actualizando. Si escribo algo en la memoria caché, después tengo que actualizar la memoria principal de acuerdo con lo que yo escribí. Entonces, empieza a ejecutarse en la memoria caché el programa y cuando no encuentro un código de operación, por ejemplo, porque produjo un salto, tengo que decirle al controlador de memoria, mira, me fui de la zona en la cual yo tenía la memoria caché, tráeme un pedacito de la memoria principal. Y así de esa manera, por medio de estadística y predictibilidad, lo que hago es aprovechar una memoria de alta velocidad que está pegada al procesador y no requerir que toda la memoria sea de la velocidad del procesador, que sería mucho más cara y consumiría mucha más energía. La memoria de dual port, de doble acceso, es una memoria en la cual, por ejemplo, se usa para video, en la cual el procesador escribe sobre la memoria y al mismo tiempo el controlador de video lee de esa memoria. Entonces se la llama dual port porque tiene doble puerto de acceso. Entonces, por supuesto que hay que sincronizarlo para que no se interfieran entre sí el procesador con el controlador de video.
En las primeras PCs que aparecieron en la década del 80, eso no estaba totalmente resuelto y a veces uno en la pantalla veía como si fueran chispitas, que era porque estaba escribiendo el procesador sobre la memoria de video y se interfería con el controlador de video y aparecían en la pantalla chispitas muy molestas. Después tenemos las memorias serie, que son las memorias I²C, que hemos visto tanto en teoría como en práctica. Y aparecen ahora las memorias dinámicas, que son memorias en las cuales se utiliza o bien la capacidad parásita del transistor o se coloca un capacitor externo, pero el transistor lo único que hace es de vez en cuando ir a medir el estado de carga de ese capacitor. Con lo cual, primero, en lugar de tener 6 transistores, tengo uno solo. Y en segundo lugar, la capacidad de manejo de corriente es muchísimo menor que la capacidad de manejo de corriente que tengo en las memorias estáticas hechas con biestables. Por lo tanto, el tamaño de la celda es muchísimo menor, el tamaño del bit es muchísimo menor, el consumo es mucho menor, y puedo llegar a tener entonces gigabytes en un solo chip. Entonces tengo opciones de celdas de 3 transistores, en la cual lo que se busca es que el capacitor sea sensado por el transistor M2 y que sea refrescado por el transistor M1. Lo que se logra es todavía, aunque parezca paradójico, que con esta celda de 3 transistores puedo llegar a obtener un tamaño de bit menor que con un solo transistor. Porque la capacidad de corriente que tendrá que manejar entonces el transistor M1 para recargar este capacitor es más chico que el transistor único que habíamos visto antes. Tenemos memorias dinámicas en las cuales vemos que buscando minimizar el tamaño, me aparecen señales que son bastante evidentes. DIN es Data Input y Output. Write, por supuesto, alimentación. Las señales de dirección, ¿sí? Data In, Data Out. Y acá me aparecen RAS y CAS. RAS es Row Address Stroke y CAS es Column Address Stroke. Con lo cual, de vuelta vuelvo a jugar con la batalla naval, entonces voy poniendo la dirección de fila y columna. Entonces, y eso lo voy marcando por medio de estas dos señales. Entonces pongo primero la señal de RAS, habilitando, coloco la dirección, pongo la señal de CAS, pongo la dirección y la señal de CAS habilitándola, y coloco el dato en Data In o leo el dato en Data Out. Se requiere un controlador de memoria dinámica, el cual lo que hace es, en los momentos en los cuales no se esté leyendo o escribiendo la memoria, se permite refrescar. Es decir, refrescar significa leer el estado del capacitor. Si era un 1, se le pone más carga. Si era un 0, se garantiza que esté en 0. Lo que hace es leer y escribir todo en el proceso de refresco. Las memorias, algunos conceptos importantes. De este gráfico surge que las memorias dinámicas se mantienen en cuanto a la velocidad megahertz, se mantienen actualizados con el paso del tiempo, y que las memorias RAM, la memoria caché tiene que ser una memoria estática, en el cual con el paso del tiempo y al aumentar la velocidad de los procesadores aumenta la disipación de energía, y recordemos también que tengo memoria incorporada dentro del procesador.
que esa tiene que correr a la velocidad del procesador, ya sean registros o ya sea memoria interna del procesador. Entonces, en resumen, las memorias RAM estáticas son las más rápidas, con un consumo importante. La memoria flash es más lenta que la memoria RAM estática, con lo cual, y ahí surge algo que habíamos visto en las primeras clases cuando hablábamos de Cortex, que decíamos que el Cortex tenía un circuito que se encargaba de leer varias palabras simultáneamente de la memoria flash, porque la memoria flash no estaba corriendo a la velocidad del procesador por razones tecnológicas. Y acá lo estamos afrontando por las características que vemos en este gráfico. La memoria flash tiene una velocidad menor que la memoria RAM estática. Entonces es necesario usar algún sistema que nos permita adecuar la lectura o escritura de la memoria flash a la velocidad del procesador. Entonces, tenemos los registros del procesador que tienen que correr a velocidad del procesador, la memoria caché que se puede llegar a dividir en dos niveles, caché de nivel 1 chiquitita pero a la velocidad del procesador, caché nivel 2 un poco más grande pero un poco más lenta. Entonces, esas están vinculadas con la memoria RAM, y la memoria RAM a través del procesador y sus circuitos de control se va a encargar de almacenar, de conectarse con los sistemas de almacenamiento, típicamente discos rígidos. Bueno, y después tenemos las fuentes de entrada. Entonces, acá tenemos el procesador con sus registros, la memoria caché, y de la memoria caché se vincula con el mundo exterior, es decir, con la memoria dinámica, típicamente, a través del bus de memoria del procesador, del sistema. Se vincula con dispositivos de acceso de almacenamiento masivo y eventualmente con dispositivos ópticos de lectura y escritura o con pendrive, que son medios removibles. Entonces, el resumen: memoria no volátil, volátil. No volátil, ROM. No volátil, flash. No volátil, disco rígido. CD, DVD, floppy, USB, etc. Volátiles, RAM, que pueden ser estáticas o dinámicas. Ahora, dentro de las memorias no volátiles, la ROM, tenemos la PROM y las EPROM y EEPROM. Y la memoria flash puede ser memoria NOR o NAND. Digamos que este cuadro es el resumen prácticamente de toda la clase. Vendría a ser el mapa conceptual de toda la clase de hoy. En las EEPROM se pueden borrar byte a byte. La memoria flash no. La memoria flash se borra por sector. Cada fabricante decide el tamaño del sector. Por ejemplo, 128 bytes. Si yo quiero modificar un byte, lo que tengo que hacer es leer los 128 bytes, borrar ese sector de 128 bytes, modificar el byte que yo quiero y después recién escribirlo. Por eso es que el proceso tecnológico de la memoria flash no es tan rápido como uno quisiera. La memoria ROM es de alta densidad, confiable, de bajo costo, pero claro, es para código ya estable y para producciones importantes. La memoria flash, bajo costo, alta densidad, alta velocidad, bajo consumo, alta confiabilidad. La RAM dinámica es muy alta densidad, bajo costo, alta velocidad y permite un uso adecuado de la energía.
mientras que la EEPROM podía borrarse y grabarse a nivel de byte, no la flash. Un último punto para tener en cuenta, el tiempo de acceso. El procesador tiene que estar sincronizado con la memoria. Es decir, que cuando el procesador necesita un dato, la memoria se lo tiene que proveer. Es el caso más fácil de entender. Lo mismo para la escritura, pero para la lectura es. En el caso en que la memoria sea lenta, tendremos que, de alguna manera, buscar frenar al procesador hasta que la memoria ponga el dato. Eso se hizo en las primeras generaciones de Cortex, en los cuales se frenaba el procesador cuando se quería ir a leer la memoria flash. ¿Y cómo se lograba eso? Entonces, aquí tenemos, en el mismo diagrama temporal que habíamos mencionado anteriormente, que hay un cierto tiempo que es TCE, que es el tiempo de acceso, el tiempo que se tarda en obtener los datos de la memoria. ¿Qué pasa si la memoria es lenta? Y cuando el procesador normalmente subiría la señal de output enable, de habilitación para la lectura, todavía el procesador, la memoria no puso los datos. Lo que tengo que hacer es frenar al procesador. Para lo cual, lo que hago es introducir wait state, tiempos de espera, por medio de una señal que es la señal ready. Ready es listo. Es decir, que la señal ready lo que hace es, cuando yo le pongo externamente un 1 en la señal ready, lo que hago es frenar al procesador. ¿Hasta cuándo? Bueno, ahí tendré que hacer el cálculo de cuántos ciclos de reloj del procesador va a tener que tener frenado. En este caso, lo que hago es estirar el ciclo de lectura para que la memoria me dé el dato. Lo tengo que calcular en base a las hojas de datos del procesador y de la memoria. Entonces, hago un circuito muy simple como este que vemos acá, que son un flip-flop, y yo acá tengo una demora que estoy generando por medio de jumper, que digo cuántos wait state, tiempos de espera, cuántos ciclos de reloj quiero que espere, y lo que hago es frenar al procesador por medio de la señal que sale aquí. Entonces, cuando leo o escribo una zona de memoria lenta, lo que hago es automáticamente generar un tiempo de espera, y acá por medio de este contador lo que hago es generar n ciclos de espera y luego reseteo al flip-flop y listo, ya reseteo el flip-flop de aquí de la salida, y en base a esto ya arranca nuevamente el funcionamiento normal, hasta que vuelva a acceder a esta zona de memoria lenta. Volvamos ahora, para terminar, con la tabla que nos había provisto ROM. ¿Qué vemos acá? Memoria RAM, RAM dinámica, FRRAM. FRRAM es un tipo de memoria magnética que hace muchos años está a punto de ser maravillosa, explotar, genial, etc. Todavía no hay demasiada difusión comercial, pero tiene un montón de ventajas. Entre ellas, por ejemplo, que se puede llegar a reescribir, en lugar de tener transistores de tipo de los que vimos nosotros con puerta aislada, utilizan dominios magnéticos, como si fueran pequeños discos, pero en un semiconductor. Permiten ser reescritos entre 10.000 millones y 1 billón de veces. La ROM no permite, la EEPROM permite 100 veces, la EEPROM de 100.000 a 1 millón de veces, y la memoria flash de 10.000 a 100.000 veces. Y acá tenemos cómo es la configuración
básica de cada una de las celdas de memoria. ¿Preguntas? ¿Dudas?